Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos con la última parte de los monederos, vamos a hacer los dos últimos. Vamos a hacer este ratoncito, que la verdad es que es súper gracioso. Lo vi en Pinterest y me encantó y decidí hacer el patrón. Y esta otra carterita que es súper fácil, súper rápida de hacer y os puede sacar de algún apuro en más de una ocasión. Así es que vamos a ello. Lo primero vamos a marcar esta pieza en fieltro. Perdonadme que por aquí tiene varias cosas ahí medio pintadas, pero como os he dicho, el día de hoy iba de aprovechar retales y es lo que estoy haciendo. Esta pieza tiene 15 de ancho por 28 de alto. Aquí en estos 28 centímetros vamos a hacer unas divisiones. Esta de aquí tiene 1 centímetro, esta división tiene 9, esta también tiene 9, esta tiene 8 y esto de aquí también tiene 1 centímetro. En la parte de 8 le vamos a hacer el redondeo porque esta parte va a ser la tapa del monedero, ¿de acuerdo? Y le vamos a hacer este redondeo, que es por aquí por donde luego coseremos. Vale, pues una vez tengamos ya esto así, lo que vamos a hacer es cortar del mismo tamaño una pieza para el forro, que la voy a cortar de esta telita gris. Y aquí con las dos telas unidas, tanto la del forro como el fieltro, lo que voy a hacer es recortarla de este modo para que queden las dos exactamente igual. Vale. Siguiente paso. Vamos a coger estas dos piezas. Esta pieza de aquí tiene 11 centímetros por 15 y esta tiene 19 por 15. Lo primero que vamos a hacer va a ser unir estas dos piezas. Colocaremos aquí derecho con derecho, le vamos a poner unos alfileres para sujetar y le vamos a dar un pespunte a 1 centímetro. Una vez lo tengamos unido, voy a abrir bien las costuras y lo voy a unir a esta pieza. Le vamos a poner la parte rosa en esta zona que está sin redondear, haciendo casar la costura con la línea de división. Vamos a poner aquí un alfiler para que coincida perfectamente y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Pasaremos la costura con la línea de división. Ok. Voy a poner por aquí un alfiler para que quede esto muy bien sujeto y aquí también. Y ahora también ya voy a recortar este sobrante de tela que nos queda aquí. Ahora lo que vamos a hacer es montar aquí sobre esto la tela del forro y vamos a unir estas dos costuras. Vamos a colocar alfileres para que no se mueva al coser y vamos a dar un pespunte por esta línea. Le vamos a dejar una apertura así para darle la vuelta. Con lo que vamos a coser toda esta parte y toda esta parte de aquí. Y bueno, como veis ya hemos cosido dejando aquí esta apertura para luego poder dar la vuelta. Voy a sacar de aquí este alfiler que me dejé. Voy a ir limpiando los alrededor de hilos, que si se dejan para el final son un rollo. Una vez tengamos ya esto cosido, vamos a recortar el sobrante de fieltro. Lo vamos a ir haciendo así con las tijeras tumbadas y las telas apoyadas en la mesa para que no se corten. Al llegar a la apertura vamos a entrar un poquito hacia adentro
y aquí volvemos a salir y acabamos de recortar el fieltro al borde. Como veis cómo lo he recortado con esa forma, para que al darle la vuelta no se quede aquí un bulto por el fieltro. Vale, pues una vez ya lo tenemos así, le vamos a dar la vuelta. Y ahora lo que voy a hacer es sentar bien esta costura para que aquí por delante no asome la tela de rayas. La voy a dejar de tal modo colocada y sujeta con alfileres para que esta tela no asome. Ahí, ok, está correcto. Vale, pues una vez lo tenemos así sujeto de ambos lados, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar esta tela y como veis lo dejamos justo doblado por la línea que habíamos marcado, ¿la veis? En el fieltro. Doblamos justo por ahí y con mucho cuidado, comprobando por dentro que no tenemos ninguna tela arrugada, que están todas bien colocadas. Vamos a ir poniendo unos alfileres, sujetando de momento solamente el fieltro con la tela exterior. Esta de momento la vamos a dejar suelta. Es mejor irla sujetando una a una para que no se nos arrugue. Y aquí otra vez hacemos lo mismo. Vale, pues una vez que tenemos ya esta sujeta, lo que vamos a hacer es bajar ya la tela de forro e ir levantando los alfileres y volviendo a sujetar ahora ya con la tela de forro. Y ahora que esta está sujeta, la vamos a doblar dejándola a la misma altura que la otra, ¿vale? Y acomodándola aquí que nos quede bien al borde. Y ahora vamos a ir sujetando todo alrededor, ya todas las piezas juntas. Una vez tenemos todo sujeto, lo que vamos a hacer es coser todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y hasta aquí, dando toda la vuelta. Y vamos a intentar retirar todo el sobrante de fieltro que podamos. Vale, pues ya le he quitado aquí todo el sobrante de fieltro. Aquí queda otro poquito, pero este cortad lo que podéis. Tampoco os arriesguéis mucho para que no vayáis a cortar ninguna tela, ¿de acuerdo? Pues ya lo tenemos todo limpito y ahora por aquí, por la apertura que dejamos, le vamos a dar la vuelta. Vamos a darle bien la vuelta. Una forma sencilla de ir abriendo bien las costuras es irla sacando con un alfiler. Vais pinchando en la costura y vais tirando hacia afuera y de este modo se queda bien marcada.
Vale, voy a planchar bien, dejando esto ya todo bien colocadito para que luego al coser quede perfectamente cerrado y que esto no se note. Y aquí tenemos la tapita. Ahora tenemos aquí dos opciones: o le ponemos un snap aquí de plástico o le ponemos un imán por dentro. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Esto lo voy a ir sujetando bien para que no me asome la tela de rayas por el exterior. Y lo que voy a hacer es ir colocando unos alfileres, metiendo el forro bien hacia adentro. Así todo sujetito, le vamos a dar un pespunte todo alrededor. Como veis, ya le he dado aquí todo alrededor un pespunte de carga. Y ahora le vamos a poner el imán. Lo primero voy a marcar aquí el centro de la pieza. Y como a 1,5 centímetros del borde vamos a marcar las aperturas. Colocaremos la chapita, el centro de la chapita en el centro de la cruz y marcaremos las dos líneas que hay a ambos lados. Ya las tenemos aquí marcadas. Ahora vamos a abrir estas dos marcas y las vamos a abrir con un descosedor. Vale, vamos a meter la mano por aquí cogiendo el fieltro y la tela de forro. Vamos a meter por aquí los dedos hasta llegar aquí arriba y vamos a abrir las aperturas. Importante, hay que entrar y salir, que la punta está fuera, y luego romper. Nunca metáis la punta y rajáis así del tirón porque os vais a cargar la tela. Siempre entrad, sacad la puntita por el otro lado y cortad. Vale, pues ya una vez que esto ya está abierto, vamos a meter aquí el lado finito del imán. Como veis, este es el más finito. Vamos a meter por aquí, por la apertura, las dos patillas. Y por aquí detrás le vamos a colocar la chapa. Por aquí le colocamos la chapa y vamos a abrir bien las pestañas. Pestañitas estas, abridlas siempre hacia afuera, no las dejéis hacia adentro, porque si las dejáis hacia adentro se os va a salir el imán. En cambio, si las abrís bien hacia afuera, va a durar un montón. Vale, pues esta aquí ya lo tenemos colocado. Ahí está perfecto y ya por aquí no se nota nada. Vamos a marcar este lado. Para marcar este lado lo que vamos a hacer es bajar la tapa, pero la tapa nunca se deja aquí así pegada, porque si hacéis esto, en cuanto que guardéis algo en el monedero, cuando lo cerráis, se os va a quedar como así, como esto todo redoblado, como requintado. Entonces siempre hay que doblarlo dejando aquí un trocito hueco. ¿Veis? Vamos a colocarlo así y con el bolígrafo vamos a marcar bien dónde quedaría justo este puntito de aquí, el centro del imán.
ya lo tengo marcado, que sería aquí en este punto. Aunque he marcado bien la altura, voy a comprobar que el centro esté bien colocado. Entonces aquí doblando la tela, ¿veis? Como veis, se ha quedado un poquito desplazado, no estaba justo en el centro. ¿Veis? Esta era la marca que hicimos antes y este es el centro. Sí que es muy poquita la diferencia, pero la hay. Entonces ahora tomando esto, colocándolo en la parte central de la chapita, volveremos a hacer lo mismo. Marcamos a ambos lados. Y aquí importante, ahora vamos a coger no el forro y el fieltro, sino la tela exterior y el fieltro, para hacer aquí estos agujeros. Ok, pues esto lo tenemos ya perfecto. Una vez tengamos ya colocado el imán, simplemente vamos a acabar de cerrar esta costura. Para cerrarla vamos a colocar muy bien la tela. Vamos a sujetar primero con alfileres uno de los lados de la tela con el fieltro. Y ahora vamos a colocar la otra. ¿Veis? Así lo vamos a dejar ya todo sujetito, que queden bien alineadas todas las telas, y le vamos a dar un pespuntito por aquí encima todo el borde. ¿Veis? Este con fieltro, fijaos la consistencia que tiene, que se queda tiesito al abrir. En cambio, veis este de aquí que lo hice solamente con entretela y fijaos, se queda como una cosa boba. Le puse un snap y mirad, ¿veis? Se queda todo como blandito, como sin cuerpo. Por eso mismo este le deseché y lo prefiero así. Ya tenemos este también terminado. Ahora aquí le pondremos una etiquetita o algo decorativo y lo tenemos terminado. Como veis es un modelo súper sencillo. Y ahora vamos con el ratoncito. Vamos a necesitar las siguientes piezas. De esta que es entera, vamos a necesitar una de tela exterior entretelada, que esta ya le he pegado aquí la entretela, y una de tela de forro. De esta pieza pequeñita vamos a necesitar dos piezas. Yo esta la he dejado también en exterior, pero si queréis la podéis cortar en la rosita también. Pero vamos a necesitar dos piezas de tela y una de ellas también que esté entretelada. Luego vamos a necesitar, como veis he dibujado aquí las dos orejitas. Necesitamos dos piezas en el que quepan las orejas. Esta de aquí también ya está entretelada, ¿de acuerdo? Y luego vamos a necesitar una pieza de 4 por 10 para ponerle un mosquetón. Y luego vamos a necesitar de esta dos piezas de tela de esta de lunares, y también vamos a necesitar una pieza de entretela. Esta todavía no la he pegado porque esta la tenemos que cortar a la mitad. Mirad, tal cual la tenemos. Y recordad que a todas las piezas hay que agregarles los márgenes de costura. Esta la vamos a cortar así a la mitad y lo que vamos a hacer es pegar uno de los lados aquí, así, y otro de los lados aquí. ¿Veis? Le vamos a pegar media en cada pieza. Ya tenemos las dos piezas, cada una con la mitad de entretela pegada. Ahora esto que vamos a hacer, doblarlo así. Y ya tenemos aquí las dos piezas entreteladas. Le vamos a dejar el lado superior donde está la entretela así, aquí hacia arriba. Ahora le vamos a poner aquí la cremallera. Mirad,
le vamos a coser esto así a cada lado de la cremallera. Le vamos a dar un pespunte aquí y otro pespunte aquí. Sujetadlo bien, hilvanar para que os quede la cremallera perfectamente colocada. Bueno, como veis, esto ya está cosido. Le he dado 2 costuras para que quede mejor fijado a la cremallera. Ahora esto lo que vamos a hacer es cortarlo, pero primero le vamos a meter el cursor. Atención, aquí en esta parte me equivoqué al meter el cursor. Lo metí por la zona de abajo, por el culete del ratón, y lo tendría que haber metido por la zona superior, la que es recta. Y ahora dejaremos el cursor aquí en medio metido y ya podemos recortar la cremallera. Vale, pues esta pieza la tenemos preparada. Vamos con la siguiente. Esta la vamos a marcar a la mitad, de nuevo a la mitad y de nuevo a la mitad. La vamos a dar 2 costuras, una por aquí y otra por aquí, y una vez que lo tengamos cosido lo vamos a meter dentro del mosquetón y le daremos aquí una costurita para que el mosquetón no se mueva. Preparado, cosido y listo. Vamos con la siguiente pieza, que van a ser las orejitas. Estas, como veis, tenemos la tela de forro enfrentada derecho con la tela exterior y esta la tenemos entretelada. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coser desde aquí, cosemos todo por aquí, hasta aquí rematamos y aquí vamos a coser exactamente igual. Ya hemos cosido y como veis aquí hemos llegado un poquito más lejos que esta línea. Hemos cosido 1 centímetro más abajo de esta línea. Ahora vamos a recortar dejando aquí nada, medio centímetro de margen de costura. Le vamos a dar unas costuritas, unos piquetes al borde para que al darle la vuelta no se nos arrugue toda esta zona curvada. Pues ya tenemos también las orejas terminadas. Ahora vamos a empezar a montar piezas. Lo primero, vamos a colocar aquí en un lateral así la cinta. Esta, si queréis, le podéis dar un pespuntito al borde para que al coser no se mueva. Y ahora las orejas. Las orejas las vamos a colocar boca arriba y lo vamos a hacer así un par de dobleces que queden de este modo. Y las vamos a colocar aquí a ambos lados de la cremallera. Aquí en el lado de dentro le vamos a hacer una doblez pequeñita y en este lado se la haremos un poquito más grande. ¿Veis? Esta la he hecho más chiquitita y esta como un poquito más inclinada para que queden las orejas, que queden monas colocadas. Le voy a dar también por aquí una costura al borde para que se queden ya sujetas. Pues ya están sujetas las orejitas. Vamos con la siguiente parte, estas piezas. Vamos a poner la que está entretelada, la vamos a poner aquí por arriba. Perdonad aquí que se me ha manchado toda la entretela. La vamos a colocar así y aquí en esta parte vamos a colocar esta otra. Así es que aquí ahora vamos a coser a 1 centímetro de margen de costura. Ya una vez cosido, vamos a abrir así ambos lados
Y aquí ya tendremos la cabecita del ratón. Le voy a planchar un poco y le voy a dar un pespunte por aquí al borde para que estos dos lados se queden unidos. Ya tenemos este medio terminado, ¿ves? Ya hemos cosido esto para que se quede unido y vamos a acabar de montarlo. Ahora vamos a colocar esta pieza exterior derecho con derecho, así. Vamos a sujetar con alfileres. Aquí tened mucho cuidado, si las orejas las habéis puesto demasiado al borde, no las vayáis a pillar ahora con esta costura. Metedlas un poquito hacia adentro y ponéis los alfileres para sujetar. Vale, pues ahora en este lado de acá, aquí veis que está lo del mosquetón. Pues no, lo vamos a hacer en este lado de acá. Vamos a hacer una marca. Vamos a dejar aquí como unos 6 centímetros más o menos entre marca y marca y vamos a coser, pero solamente desde la marca hasta la marca. Nada más. Ya hemos cosido aquí, como veis, desde la marca hasta la marca. Hemos cosido solamente este cachito. Ahora lo que vamos a hacer es poner en este lado la tela de forro. La vamos a colocar y iremos sujetando todo de nuevo alrededor con alfileres. Iremos retirando los alfileres anteriores y volviéndolos a colocar. Y ahora vamos a coser todo lo demás, vamos a coser todo lo que nos falta. Lo único que vamos a dejar ahora ya sin coser es esta pequeña apertura, ¿de acuerdo? Vamos a coser desde la marca, toda la vuelta y de nuevo hasta la marca. Ya tenemos todo cosido, vamos a retirar todos los alfileres. Ahora que ya está cosido, vamos a ir retirando todos estos sobrantes. Y ahora, como veis, nos queda aquí abierta este trocito y por aquí le vamos a dar la vuelta al ratón. Una vez que ya esté dada la primera vuelta, esto de aquí lo vamos a colocar bien. Y le vamos a dar a todo esto una puntada escondida para cerrar. Vamos a abrir por aquí por la cremallera. Y ahora ya solamente nos queda decorarlo. Le vamos a poner unos ojitos, una nariz y un rabito. Aquí para ponerle el rabito, si queréis, directamente le podéis poner una cintita sujeta a la cremallera y de esta manera ya será el rabito del ratón. Aquí si por eso le voy a poner aquí como una cuentita de adorno o alguna cosa para que quede más mono. En cuanto que los ojos, yo creo que le voy a poner unos botoncitos de estos tan chiquitines, como ojitos así. Y aquí tengo una piedrita de color rosa
que se la voy a poner como nariz. Y aquí tenemos terminado nuestro monedero ratón. Ya están sus ojitos, la nariz cosida y como veis le he puesto al final del rabito una cuenta con un nudito. Espero que os haya gustado el proyecto de esta semana de monederos. Con este acabamos y la próxima semana nos vemos con un nuevo proyecto. Que tengáis feliz semana. Chao.